muy buenas. Nosotros somos el grupo número 3 y le estaremos hablando sobre los derechos de la mujer, sobre la Declaración de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sobre los derechos de la mujer dominicana y la Ley 2497 sobre la violencia familiar. Nuestro grupo está compuesto por dos integrantes, Stephanie Bernal Tejada y Ariel Rondón. Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo cómo estemos. Mi nombre es Ariel Rondón y yo les estaba hablando sobre los derechos de la mujer. A lo largo del tiempo, incluyendo en la actualidad, los derechos de la mujer, los derechos fundamentales de la mujer han variado mientras transcurre la situación heredada de diferentes culturas o de diferentes culturas, desde los indígenas hasta la clase más alta. Ya dentro de la sociedad siempre ha existido la controversia de desacuerdo entre los derechos del hombre y los derechos de la mujer, que son factores exclusivos en el ámbito familiar, laboral y religioso, que han generado conflictos a nivel internacional en una guerra que hasta hoy en día no se ha logrado suprimir de todo o no se ha logrado completar de todo. Los derechos de la mujer han ido evolucionando, cambiando a través de los siglos y momentos históricos vividos. Cada uno de estos derechos han sido modificados con fin de mejorar la condición femenina de despedimiento, cultura o origen. Sin embargo, su esencia no ha cambiado, siempre se ha mantenido la misma desde los derechos como base. Le voy a hablar sobre algunos de los derechos básicos, de la mujer, que son la educación, el derecho a la libertad, derecho contra la exportación, derecho contra la igualdad y los derechos contra los recursos constitucionales, generando un entorno de ramificaciones que fortalecen los derechos antes mencionados. Los derechos de la mujer hacen referencia a la situación, a la difusión de los derechos que se reconocen como a las mujeres y a las niñas de diferentes sociedades del planeta. Mientras que en algunos lugares estos derechos están institucionalizados o respaldados por leyes o costumbres locales, comportamiento social o zonas alejadas de la ciudad que no realizan el mismo trato, llegando a reprimir, ignorar o incluso negar la contraposición con los derechos admitidos por los hombres y niños. Los derechos de la mujer forman parte de los derechos humanos fundamentales. Los mismos fueron legitimizados por parte de las Naciones Unidas, con el fin de que las mujeres pudieran vivir libre, sin violencia, sin discriminación, sin esclavitud y con los mismos privilegios que los hombres, como los hombres, de poder votar y tener el mismo salario, entre otras cosas, ya que las mujeres no tenían el derecho al voto porque se consideraban como que no eran aptas para hacer las mismas cosas con el que tiene el hombre. Y todavía en ese tiempo no se respeta los derechos de las mujeres, y yo exhorto a cada persona que respetemos los derechos de la mujer, y no solo de la mujer sino de cualquier persona, porque cada persona tiene los mismos derechos y cada persona merece ser respetado, y cada persona merece tener que respeten su opinión o su forma de hablar o expresarse. Y muchas gracias, eso fue todo de mi parte.
y espero que les haya gustado. Los derechos de la mujer. Los derechos de la mujer hacen referencia a la distinción de los derechos que se reconocen o bien se conceden a las mujeres y niñas en diferentes sociedades del planeta. Mientras que en algunos lugares estos derechos están institucionalizados o respaldados por leyes, costumbres locales y el comportamiento social, en otras zonas no se realiza el mismo trato, llegándose a reprimir, ignorar o incluso negar en contraposición a los derechos admitidos a los hombres y niños. La Constitución de la República Dominicana reconoce la finalidad principal del Estado. Es la protección de los derechos de todos los hombres y mujeres y el mantenimiento de los medios que les permitan desarrollarse dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, que coincida con el orden público y el bienestar general y los derechos de todos. Para garantizar estos fines se establecen las siguientes normas: inviolabilidad de la vida, seguridad individual, inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de expresar el sentimiento, libertad de asociación y reunión, libertad de conciencia y culto, inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados, libertad de trabajo, derecho de la propiedad, propiedad de los inventos y descubrimientos, así como las producciones científicas, artística y literaria, protección de la familia, libertad de enseñanza, derecho a la seguridad social. Las leyes dominicanas protegen por igual los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ley 2497 sobre la violencia familiar. A partir de la promulgación de la Ley 2497, se introduce en el derecho penal dominicano la tipificación de la violencia contra la mujer. Sin embargo, los índices de violencia de género nos muestran fallas en el sistema, producto de que la aplicación de esta legislación se hace difícil por falta de mecanismos efectivos dentro de la sociedad y del sistema de derecho. La situación que presenta el feminicidio en nuestro país es grave. La muerte de 131 mujeres en un año desborda a toda la sociedad y obliga a todas las instituciones de poder a promover acciones desde perspectiva de los derechos humanos de las mujeres como una cuestión de justicia social, de salud y de educación. Las instancias de poder deberán coordinar acciones con la sociedad para preparar estructuras que a corto, mediano y largo plazo puedan dar respuesta al fenómeno de la violencia de género. La violencia contra la mujer se constituye un elemento importante del sistema patriarcal. Conforma la base del mensaje de socialización en la masculinidad y se manifiesta desde las maneras más sutiles hasta el asesinato de mujeres o feminicidios.